Hebreos capítulo 5, versículo 11, quiero que leamos Hebreos capítulo 5, vamos a leer del versículo 11 hasta el 6:3. Comenzamos nosotros hace 8 días a hablar acerca de la inmadurez espiritual. Aquí nos habla acerca de la inmadurez espiritual, estos pasajes, estos versículos. Hace 8 días veíamos la primera parte, una confrontación a los oyentes, versículo 11 hasta el 14, capítulo 5, y hoy vamos a mirar avanzando hacia la madurez, espiritual. Este es el mensaje número 18 ya de esta serie de temas. Vamos a leer Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dijimos nosotros que la clave de este estudio de la inmadurez espiritual está en el versículo 10 del capítulo 5, donde dice: y fue declarado Jesucristo por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y que tiene que hacer un paréntesis porque él quiere hablar de Melquisedec. Veamos el versículo 11 acerca de esto, es decir, del orden de Melquisedec. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, hay mucho que hablar de Melquisedec, y él va a hablar de Melquisedec en el capítulo 7. Pues tiene que hacer un paréntesis, porque en la iglesia, lamentablemente, como ya lo hemos dicho, y en todas las iglesias pasa eso, es que no todos es la misma categoría. Hay categorías. Nosotros no creemos de entrada que hay cristianos carnales y cristianos espirituales, y no creemos en eso. Creemos que hay solamente cristianos y que son espirituales. Los carnales son los mundanos. Entonces sí creemos que hay carnales dentro de la iglesia, es decir, personas no regeneradas, personas que no han nacido de nuevo, pero que están ahí. Ya están ahí por su familia, están ahí porque de alguna manera quieren que Dios les bendiga la semana y por eso van a los cultos, están ahí porque les enseñaron que si ofrendan y diezman, pues van a activar la economía de alguna manera, o le temen en este caso al COVID, entonces por eso van a la iglesia. Pues están ahí, pero son inconversos, no son regenerados. Y entonces eso lo vamos a ver dentro de 8 días, que el peligro, esas personas que están ahí pero que no son regeneradas, que no son creyentes, el peligro es que van a apostatar, como vamos a verlo dentro de 8 días. Pero decíamos también que hay personas que son infantiles o que son como niños espirituales. Ellos son espirituales, son regenerados, han nacido de nuevo, pero son como niños. Y algunos son niños porque recién fueron regenerados y están en el proceso de crecimiento y nada con ellos. Pero hay otros que se quedaron como niños, anormales, y lo que veíamos hace 8 días. Entonces ellos no quieren avanzar, ellos necesitan alimento de niño, para niños, lechita necesitan. No pueden aguantar el alimento sólido, es decir, no aguantan doctrinas un poco más fuertes, sino que se quedan, como lo vamos a ver ahora con el ABC del cristianismo. Pero a la vez encontramos que hay creyentes verdaderos, creyentes que en verdad están creciendo, y eso lo vamos a ver dentro de 15 días más o menos, creo, 8 días, como tenemos en la iglesia entonces a esos creyentes maduros. Entonces el paréntesis que está haciendo acá es para aquellos creyentes que se han quedado como niños, para que salgan de ese estado y se proyecten hacia la madurez. Ese es el paréntesis.
pero a la vez para hablarle a aquellas personas que no siendo regenerados, después de escuchar la palabra y no se han rendido al Señor, a ver si se rinden, a ver si se arrepienten y a ver si pasan a ser verdaderos creyentes. Entonces eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos quiere tomar, y por eso mete el tema de la inmadurez espiritual, y por eso veamos 8 días que hay una confrontación a los oyentes para que dejen ya de ser niños. Y en segundo lugar, de esa inmadurez espiritual, que es lo que vamos a ver hoy, es que avanzando hacia la madurez, después de los confronta y les dice: ustedes son como niños, no lo único que pueden es lechita, no pueden aguantar un alimento sólido. Entonces ahora los amonesta a que avancemos hacia la madurez. Entonces, después de evaluar la condición espiritual, ahora el autor de la carta los anima: vamos a avanzar hacia la madurez espiritual, y quiero compartir en esta mañana 3 cosas. Lo primero es una parte negativa, luego hablamos de una parte positiva, y al final estaremos hablando de que hay una declaración, hay una determinación del autor, que es lo que vamos a mirar en estos 3 versículos del capítulo 6. El número 1, la parte negativa, avanzando hacia la madurez espiritual, a la parte negativa, versículo 1, la primera parte. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta sería la parte negativa. El escritor ahora les va a hablar, lo va a confrontar, y de una manera negativa les va a decir: dejen ya. Lo que yo mandé hoy creo que fue la palabra de Dios para todos, como que dice: basta ya. pero dice aquí: por tanto, dejando ya. Es una urgencia, es ahora, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, lo que quiero ver acá es que hay un rotundo y hay un contundente dejar. Esto es ahora mismo, esto es sin demora, esto es urgente. Las personas tienen que comenzar a hacerlo ya. Vamos a dejar ya, les insta, dejando ya. Y la palabra por tanto, pues, le lleva la idea de sacarlos de esa inmadurez espiritual y lanzarnos hacia la madurez. Por tanto, es decir, como ustedes ya vieron lo que les estoy diciendo, y ustedes parecen unos niños, ustedes debiendo ser ya maestros, todavía no lo son unos niños espirituales, ustedes solamente aguantan biberón, ustedes no aguantan un alimento sólido. Entonces, después de que los amonestan, dicen: bueno, pero entonces, por tanto, es decir, en consecuencia de ese estado en el cual se encuentran, entonces ahora vamos a salir de ese estado, necesitamos avanzar. Entonces, la idea aquí es que no se queden en ese estado espiritual. Es decir, si el escritor les amonesta y ellos siguen en ese estado espiritual, yo no sé, hay algo grave. Yo les decía hace 8 días, y la gran mayoría de lo que yo he estudiado y conozco, es muy difícil para el pastor llegar inclusive a conocer exactamente si una persona es regenerada o no. Y la dificultad está en que aún el mismo impío, el inconverso que está dentro de la misma iglesia, tiene los mismos comportamientos de un cristiano. Por eso Jesús tiene que decir: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y usted puede ver a gente haciendo. Esta semana que murió el pastor Jorge Villavicencio, porque pues yo lo conocí a él, y yo estuve en muchos seminarios con él, y yo fui muchas veces a la iglesia de él a recibir talleres, seminarios, y compartí con él muchos retiros también. Y obviamente yo hasta prediqué en la iglesia una vez de él. Entonces, yo pensaba y le decía a mi esposa: uno no sabe. Porque aunque predicaba mensajes chéveres, y sí, se apegaba a la palabra en los tiempos que yo lo escuchaba, pero es de la ola del movimiento apostólico, inclusive le decían el apóstol. Es de la ola de la teología de la prosperidad, de la ola de echar fuera demonios y todo eso. Cosas que entraron a la iglesia, movimientos que no son cristianos y que son movimientos de la nueva era, y entraron a la iglesia. Entonces uno se pregunta: ¿y este qué? La verdad, yo no puedo afirmar, es triste, pero no puedo afirmar ni lo uno ni lo otro, no sé. Yo ahí quedo que no sé qué hacer. Lo que sí sé
es que le llegó su hora y tuvo que partir. Murió. Ustedes lo conocieron, yo creo todos. El pastor de las iglesias más grandes de aquí de Cali. Tenía más de 35,000 personas esa iglesia. Obviamente cuando reunía la iglesia de Palmira, que tiene como 2,000, creo, la de Yumo como 1,000, la de aquí es muy grande. Pero lo hace pensar aún, porque Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero si no hay regeneración, hermano, y esto nos tiene que llevar a revisarnos otra vez. Y lo más importante, mire, ahí está ese boletín, que si usted no se devora ese boletín, hermano, y lo lee por lo menos 5 veces, yo no sé entonces qué estamos haciendo. Pero ese boletín del pastor Ray tiene que ver con la madurez espiritual, y él pone como 4 o 5 argumentos allí de cómo saber si yo soy maduro espiritualmente, qué es lo que evidencia a una persona madura espiritualmente. Y una de las cosas es que está creciendo en el conocimiento del Señor, y obviamente se evidencia en su santidad. Y una de las cosas que yo podía leer ahí, que usted lo va a leer, es que tiene un deseo cada día por las cosas de Dios. Es que, o sea, él se va desapegando. El creyente verdadero que va hacia la madurez, dice allí Juan Carlos Ray, él se está despegando poco a poco de las cosas del mundo para irse engrosando en las cosas de Dios. Se va a ampliar en las cosas de Dios, al punto de que ya llega un momento donde las cosas del mundo ya ni le interesan. Y es en serio. Y esa es una muy buena razón de saber mi corazón personalmente, que hay, estoy creciendo, porque es que es increíble, pero las personas que no tienen crecimiento espiritual, como lo vamos a ver dentro de 8 días, son los que están listos para la apostasía, es decir, van a abandonar la fe, van a volver al mundo, como vamos a ver aquí, que era lo que le estaba pasando a estas personas. Entonces uno no sabe si aquí estas personas que están así, que no quieren avanzar, si es porque son verdaderos cristianos que son perezosos, flojos, que no quieren avanzar, o realmente no lo son, y por eso ellos no pueden, porque como no son cristianos, como no son regenerados, ellos no pueden avanzar, no pueden, no van a poder. Y entonces la recomendación es, bueno, busque entonces y mire a ver cómo está su vida, pero no se quede así. Entonces es un dejar la parte negativa, tienen que dejar esos primeros rudimentos. Entonces también nos habla de que la vida espiritual no se puede estancar, y que fácilmente hay cosas que nos van a estancar. Yo tengo aquí 2 pasajes, que tan pronto yo estaba mirando esto, que yo decía, bueno, pero dice que deje ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. ¿Por qué él dice que deje? Porque es que si yo no lo dejo, eso me va a impedir avanzar. Aunque Hebreos 12:2 dice eso, de que hay cosas que son peso para que me impiden la carrera, pero quiero que vayamos mejor a Lucas 9, porque Jesús también lo vio. Jesús fue el primero que lo dijo, de dejar. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Note lo que le dice, cualquiera, uno por ahí, un discípulo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Me vas a seguir? Es decir, yo no te voy a ofrecer nada. Jesús lo que le está diciendo es: yo te voy a seguir donde quiera que vaya, listo, me vas a seguir, pero yo no te voy a dar nada material. Yo creo que lo decía en el Evangelio Express de ayer. El error de los pastores es ofrecerle a las personas cosas materiales. Ese es el gran error, porque eso es lo que la gente quiere. Entonces, como yo quiero que la iglesia crezca, entonces yo le voy a ofrecer lo que la gente quiere. ¿Qué quiere la gente? Ser sana, venga, yo oro por sanidad. ¿Qué quiere la gente? Prosperidad, venga, yo oro por prosperidad y le enseño principios para prosperar. ¿Qué quiere? Que su hogar se le arregle. Bueno, venga, yo oro por su familia, su esposo, su cónyuge, yo voy a su casa, lo visito, le doy unas cuantas clasecitas, lo unjo, todo eso. ¿Y qué de su alma? ¿Y qué del alma de las personas? Entonces no importa cuánta gente tenga yo en la iglesia, a mí me importa es que estén viniendo
y yo voy a hacer el mensaje agradable para que ellos estén ahí, porque si yo comienzo a predicar de arrepentimiento, se me van a ir, porque lo menos que la gente quiere es arrepentirse. Hermano, la gente no se quiere arrepentir, la gente no puede arrepentirse, y hay gente que dicen que son cristianos, pero no se pueden arrepentir, es decir, ellos no pueden cambiar sus hábitos que tienen del mundo, no pueden, y esa es una evidencia de que no son cristianos, de que no son regenerados, porque si fueran regenerados tendrían la capacidad de Dios, del Espíritu Santo, para cambiar, para dejar ese hábito. Yo no voy a decirle que sea fácil, hay hábitos que son muy difíciles, pero con el Espíritu Santo, con una renuncia personal de uno mismo y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ir cambiando poco a poco, y todos aquí somos testigos de eso. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no es regenerada, no va a poder. Cambiará 8 días, cambiará 15 días más y un mes y vuelve a ser el mismo, porque esa es su naturaleza. Por eso hay que hablarle de esa manera, y Jesús le está diciendo, bueno, ¿me quiere seguir? Bueno, usted verá, pero yo no tengo para ofrecerle nada económico. Versículo 59, y dijo a otro, ahora el Señor le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Te voy a seguir, Señor, pero despuesito, espere, yo termino acá, como a veces he escuchado de muchas personas, pastor, yo voy a la iglesia, pero cuando arregle mis problemas. No, si usted no puede arreglar los problemas solo, si usted no puede arreglar sus problemas allí, que está sin Dios, usted no lo va a poder hacer. Tiene que venir a Dios para que le ayude, Él es el que le va a ayudar. Entonces Jesús le dijo, ahí está el dejar, vea, deja. Cuando Él dice, Señor, déjame primero que yo vaya y entierre a mi padre, yo ya le he dicho esa expresión, ¿no? Enterrar a mi padre es, Señor, yo te voy a seguir, pero como yo mantengo a mi padre, mire, la idea es la siguiente, Señor, yo te quiero seguir, pero como yo soy responsable de mi padre y tengo que trabajar para sostener a mi padre, deje que mi padre primero se muera, y cuando él muera yo lo entierro, y entonces ahora sí estoy libre para servirte. Como hay gente que no puede dar para la obra porque le dicen a Dios, no al pastor, le dicen, Dios, yo no doy para la obra, Señor, hasta deje primero que yo pague todo, y si me queda lo hago. ¿Qué le contesta el Señor? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús no tiene compasión. ¿Por qué Jesús no le dijo, mijito, está bien, tranquilo, papito, vaya, quédese con su papito, y cuando muere viene y me sirve? No, le dice, no, Señor, deje que los muertos entierren a los muertos. Es decir, su papá está muerto espiritualmente, tiene otros familiares que están muertos también espiritualmente, deje que ellos se encarguen de esa vaina, y usted venga, si tiene vida y quiere seguirme, anuncie conmigo el evangelio, que eso es lo que importa. Lo que importa es la vida espiritual, lo que importa es todo lo que haga para el reino de los cielos. ¿Y mi familia qué? Dirá que el Señor es muy duro, pero ese es el reino, esa es la vida de la iglesia. Que a mí no me gustó así, bueno, es su problema, pero Dios tiene una manera, y esa es la manera de Dios. Y luego dice el versículo 61, entonces también dijo otro, ahí está la charla, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo ya le dije la vez pasada que es una despedida como, ay, se va a ir mi hijo para Estados Unidos, camina y le hacemos la despedida. Le hacen desayuno, almuerzo, comida, y luego se van de paseo, como 8 días despidiéndolo. ¿Eso pasa hoy día o no es así? Eso es lo que está diciendo. Te voy a seguir, Señor, pero deje que yo me despida primero de mi familia, porque hay que pesar. Y mire lo que Jesús le dice. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted dirá que Jesús es muy duro, pero Jesús está tocando con el corazón de las personas. Y lo que Jesús está diciendo es lo siguiente, ya lo dijo en Apocalipsis, o usted es frío o es caliente, tibio no me sirve. O te das todo o no quiero nada tuyo. O te entregas, como dice el antioqueño, con alma, vida y sombrero, a mí y a mi obra, o a lo mejor no me sirves. Y ese es el evangelio. Y si aquí hay gente así, ahí el Señor está hablando de esa manera. O somos o no somos. Dios no quiere medias tintas. Y entonces, por eso le está hablando a la iglesia de Hebreos de esa manera. Otro pasaje, el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, y va a preparar un mensaje más adelante para aquellos cansados.
Hay gente cansada en el evangelio, aterrado, le hace como creen que le sirvieron toda la vida y ya llegaron, ya se graduaron. Le decía a mi esposa esta mañana, estoy viendo personas que cuando yo los conocí servían al Señor, ahora no quieren. Ahora creen que pueden ir cada mes a la iglesia, cada 3 meses o cada año. ¿Qué? ¿Se graduaron? ¿Se cansaron o qué? Hay un momento donde uno llega y ya hay suficiente lo que hice. Dios me libre. Quiero ser como quien fue, no recuerdo el pastor ahora. Murió predicando el evangelio, 86 años. Muchos pastores han dejado el púlpito y han muerto. Su último mensaje y murieron a las 2 horas, a las 3 horas. Qué precioso morir así, Señor. Después de, obviamente no a una edad temprana, pues si Dios lo quiere así, pero una edad ya madura y que uno pueda. Filipenses 3:13. Aquí Pablo recoge algo también, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez Pablo nos habla de dejar algo. ¿Por qué, volviendo a Hebreos, dice, por tanto, dejando ya? Y me quedé en el dejar ya. Hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que abandonar, porque esas cosas son las que nos están impidiendo el avance. Usted no puede tener, hermano, la vida espiritual, usted no puede pretender crecer en Dios si no comienza a dejar ciertas cosas que le están deteniendo el crecimiento, y usted lo sabe. Hay que dejar. Y lo primero que es negativo es deje. No podemos entrar, y yo pudiera quedarme ahí y hablarle todos los dejes que encuentro en la Biblia, y el Señor dice deje. Isaías 55, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y venga a Dios. Es un abandonar, eso es un arrepentimiento, el cual está llamando. Pero en este caso, obviamente, está diciendo dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque esos rudimentos de la doctrina de Cristo, como ahora lo vamos a ver, son los que están impidiendo que ellos puedan avanzar a una madurez. Para terminar ese punto, por tanto, dejando ya, pero ¿qué hay que dejar? En este caso, los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? En 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Vamos a entender ahí, primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora vamos a ver que son 6 rudimentos de las palabras de Dios que se practicaban en el Antiguo Testamento, que lo practicaba el judaísmo, sin una regeneración, pero lo practicaban. Pero esos rudimentos están mezclados, porque ahora mire lo que dice la primera parte del capítulo 6, versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahí entendemos, rudimentos de la doctrina de Cristo. El 12 dice que son primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y aquí dice rudimentos de la doctrina de Cristo, o otras versiones hablan de fundamento, o las primeras doctrinas fundamentales. Es decir, hay unas doctrinas que son fundamentales, ahorita las vamos a ver, son 6, ahí están mencionadas, que son doctrinas de fundamento, o son los primeros rudimentos, o es lo primero que un cristiano recibe en la fe, pero que no se debe estancar ahí. Ahora, quiero decir algo, para que vayamos comprendiendo, cuando dice dejar, no es abandonar totalmente esas doctrinas, esos primeros rudimentos, sino lo que pasa es que estos cristianos perezosos se habían quedado ahí. Yo ya me sé el ABC del cristianismo. Bueno, ¿cuáles son esos rudimentos? Pues vamos a mencionarlo entonces: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, los instrucciones sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio venidero. Entonces ellos se habían quedado en esas doctrinas bases, en esas doctrinas iniciales, y estaban volviendo a lo mismo. Es más, algunos exegetas creen que como esto digamos era compartido tanto por el judaísmo, porque el judaísmo practicaba los mismos 6 rudimentos, siempre lo practicó,
El cristianismo ahora también comenzó a coger eso mismo, a practicarlo, pero obviamente en la nueva doctrina, en la regeneración, ahora con el Espíritu Santo, en la nueva criatura. Pero entonces parece ser que se quedaron ahí enredados en esas doctrinas, en esos primeros rudimentos, a tal punto que ellos decían, bueno, siendo cristianos, igual los judíos también lo practican, entonces como que no haya diferencia entre la práctica judía y la práctica de los cristianos, por lo menos de la iglesia a la cual él se está dirigiendo. Entonces había una especie de combinación ahí. Entonces, no, el dejar no es abandonarlos, sino el dejarlos es, ya, dejemos por un momento y vamos hacia adelante a una doctrina más grande, más fuerte, a un alimento sólido que nos edifica. Y como vamos a ver después, y si tenemos que volver, no importa, porque siempre hay que volver, obviamente, a los rudimentos. Entonces, ya lo dije, es dejar el ABC, y pudiéramos decir, dejarlo, no abandonarlo totalmente, pero sí dejarlo para construir nuevas cosas. Le voy a poner el ejemplo, ya que estamos hablando del ABC. ¿Qué hacen los niños? Los niños aprenden el abecedario, las vocales, las consonantes, y las aprendieron. Conocen las 5 vocales, y ¿cuántas consonantes son? 20 y pico, ya ni me acuerdo. Y nos las aprendimos, y es lo primero que aprendemos. Llámese el ABC. Ese es el ABC. Pero entonces usted necesita ahora comenzar a conocer palabras. ¿Y usted cómo va a construir palabras ahora? O sea, usted deja el ABC en el sentido de que usted ya aprendió eso que es rudimentario, pero necesario. Escuche, es la base. Pero entonces usted ahora tiene que pasar a construir palabras, a construir oraciones, a hacer poemas, a hacer versos. ¿Y con qué lo va a hacer? Pues con lo que ya sabe del ABC, pero metiéndole más cositas. La idea es esa. Cuando él dice, dejando ya los primeros rudimentos de Cristo, no es que lo va a abandonar, lo que está diciendo es, mire, ya usted lo sabe, ya conoce esas doctrinas y las sabe el derecho, ¿para qué vamos a volver a lo mismo? Nos vamos a ir, con eso que ya tenemos como base, vamos a construir ahora más doctrina, más teología, que es lo que estamos haciendo nosotros. Para algunos ha sido un poco difícil, y como esta semana les dije de 8 lecciones, ya acabamos 8 lecciones, son corticas, mire, son 3 páginas máximo, 2, 3 páginas que se pueden hacer, en una hora usted hace una. Bueno, ahí tiene el devocional entonces para la semana. Si son 8 lecciones, tiene 8 días. Cada día se hace una y ya. Pero si usted es flojo y perezoso, pues no haga ninguna y ya. Y deje así entonces, dejemos así. Pero si usted quiere avanzar, quiere conocer, quiere pasar del ABC ahora a construir, métase. Amén. Amén. Bien, la Biblia dice si quiere. Si quiere. Y si no quiere, ya se la arregla con Dios. Esa es la parte negativa. La parte positiva, versículos 1 y 2, la última parte, lo vamos a leer, dice, vamos adelante a la perfección. Ahí la palabra perfección es madurez. Pudiéramos hablar de madurez para que usted no vaya a pensar que es que vamos a llegar a ser, no, vamos a llegar a ser maduros. Vamos adelante a la madurez. Y entonces aquí está el punto, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces encontramos 6 doctrinas, pero que vienen en pares. Es decir, hay 3 bloques de 2. Y eso es lo que vamos, o sea, ¿cuáles son esos bloques? Arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. El otro bloque, instrucción de bautismos, imposición de manos, y el otro bloque, resurrección de los muertos y el juicio venidero. Hay quienes dicen, bueno, el arrepentimiento de obras es la entrada a la salvación, es la conversión. Instrucción sobre bautismos, imposición de manos, bueno, eso se refiere a los nuevos que están comenzando en el Evangelio. Y la resurrección de los muertos y el juicio venidero se refiere a la escatología, que los judíos conocían muy bien y que los nuevos creyentes también pues comenzaron a conocer muy bien. Son doctrinas fundamentales. Pero el punto que aquí vamos a tocar es que dice, no, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez, no echando otra vez el fundamento. Hermano, estas 6 doctrinas, según el escritor, dice que son el fundamento. Cuando hablamos del fundamento, ¿cuántas veces echa el fundamento? Una sola vez. ¿Cuántas veces se arrepiente una persona? Una vez. ¿Cuántas veces tiene fe para la salvación? Una vez. ¿Cuántas veces se bautiza? Una vez. ¿Cuántas veces se le imponen las manos? En esa época se imponían manos. Bueno, una vez se imponían las manos a los enfermos, se imponían las manos para pasarlos para una obra especial.
y la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Bueno, ¿cuántas veces hay que aprender eso? Pues lo aprendimos una vez, después más bien ampliamos, pero no nos quedamos ahí. Entonces, llevarlos a la perfección es llevarlos a la madurez espiritual, es llevarlos a un progreso en la enseñanza, es decir, no quedarnos ahí, y por eso yo estoy contento con el Zoom, porque eso es para no quedarnos ahí. Y cuando comenzamos un nuevo tema es para no quedarnos ahí. Ya dije, perfección es madurez, es el crecimiento del conocimiento y de la gracia de Dios. Nos presenta 6 rudimentos o principios fundamentales de la fe cristiana. Y vamos, entonces ya dije cómo están agrupados: arrepentimiento con fe, bautismos con imposición de manos y resurrección con juicio venidero. Entonces, como esto era muy común en el judaísmo, se hizo muy común en la iglesia, pero es necesario, necesario acá en el judaísmo y necesario acá, y por eso de pronto se mezclaba y no se veía la diferencia, y por eso se quedaban allí fácilmente. Entonces vamos a tratar de verlo brevemente por partecitas. Ese fundamento se echa una sola vez, como ya hemos dicho, de ahí en adelante hay que construir. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Se querían quedar con el fundamento y no querían construir. ¿Qué hace una persona que es cristiana, que es regenerada, pero que no quiere progresar, no quiere madurar por su flojera o por su excusa? Porque, hermano, alguien me va a decir: es que estoy muy ocupado, usted no me conoce, pastor, yo tengo mucho que hacer. Déjeme decirle que es mentira, porque, como lo dije una vez, todos tenemos el mismo tiempo, las mismas horas. Escuchen, de sacar y ver cuáles son las prioridades en mi vida y comenzar a arreglar cositas en la vida. Voy a tener, entonces, bueno, pues es que yo no sé cuánto duerme usted, pero si yo duermo en el día 8 horas, pues entonces voy a quitar 1 y voy a dormir 7, no me va a pasar nada, antes mejor, mi cuerpo me va a agradecer. Yo le he dicho aquí, usted mínimo 6 horas debe dormir, porque ya incluso hasta los médicos dicen eso. Si usted duerme 5 horas, ojo con eso, porque es perjudicial para su salud. Pero lo mínimo que usted puede dormir son 6 horas, y lo máximo, y los médicos lo han dicho, son 8 horas. Yo estoy como en el promedio, yo estoy como en 7 más o menos. Eso es lo que más o menos yo miro, cuánto duermo. Yo duermo en la noche, 5 o 6 horas más o menos es lo que duermo en la noche, y por la tarde recupero una media hora, una horita dependiendo del sueño. Pero yo estoy más o menos en el promedio de las 7 horas. Pero eso sí, he aprendido y lo tengo hace mucho rato. Aquí no importa si es domingo, si es festivo, aquí no importa si está lloviendo, aquí no importa si tengo frío, aquí no importa lo que sea, pero antes de las 5 de la mañana estamos de pie con mi esposa. Eso ya es una costumbre que no podemos. Y no importa si tenemos que madrugar, ir a hacer vuelta, no importa si me voy a montar cicla con mi hermano, no importa si me quedo haciendo estudio acá, no importa lo que tenga que hacer, eso ya está ahí y eso no se puede quitar. Es más, ya está tan habituado en mi ser que no me da, ya el cuerpo ya no me da para quedarme dormido después de las 5 de la cama, no me da. Como también tengo problemas cuando no puedo dormir en la tarde, así sea media horita, tengo problemas, mi cuerpo comienza a pedirme. ¿Por qué estoy poniendo el ejemplo? Para decirle, hermano, que uno puede arreglar. Y si uno se propone, uno lo hace. ¿A qué hora gente trabaja a las 8 de la mañana? Bueno, pero es que es increíble, pero son 8 de la mañana y muchos de ustedes están todavía durmiendo, cuando no tienen que ir a trabajar, por supuesto. Eso es muy triste y muy lamentable, y después no tenemos tiempo para la vida espiritual. Entonces, el fundamento, ya tengo el fundamento, pero no, tengo que avanzar, tengo que ir allá. ¿Y por qué no tengo que echar el fundamento? Se lo voy a mencionar nomás porque los textos no me dan. Bueno, el primer bloque dice: el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte, sería arrepentimiento de obras muertas. Hay que dejar ya, se refiere al primer arrepentimiento, a la entrada, a la conversión, y obviamente eso va con la fe. Por eso habla de la fe en Dios. Entonces muchos creen que se refiere a lo que dice Hechos 2:38, usted lo busca, y Hechos 3:19, ¿qué haremos? Y le dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados, y crea, y los que se arrepintieron fueron bautizados, creyeron en Dios y fueron bautizados. Entonces uno puede ver que es como la entrada que aparece allí. Entonces ya lo dije. Ahora, dice arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué?
y entendemos que son las obras de un impío, porque todo lo que el impío hace, el que no es regenerado y es impío, todo lo que hace son obras muertas, porque él está muerto espiritualmente, es decir, se refiere a los pecados. Un impío lo único que hace es pecar. Tú y yo hacemos obras buenas, no por nosotros, sino porque hemos sido regenerados, el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos lleva a hacer obras buenas, pero porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en cambio un impío no, un impío todo lo que hace, sea bueno entre comillas, o sea malo, son obras muertas. Cuando él se arrepiente de esas obras muertas, que es la conversión, entonces se refiere a esa parte, y si ya lo hizo, ya tiene que dejarlo. Lo otro sería la fe en Dios, como ya lo dije, es la otra cara de la moneda de la conversión, y es la fe pues para entrar a la salvación. En Marcos 1:15, usted después lo busca, pero Jesucristo dijo, el arrepentidos y creed en el Evangelio, son las dos cosas van juntas. Pero cuando nos arrepentimos, una vez para salvación. Cuando creemos en el Evangelio para salvación, una vez. Pero vamos a volver y no vamos a salir de ahí. No, vamos a dejar esos rudimentos, nos sirven. Y podemos volver una y otra vez, como lo vamos a ver más adelante. Luego viene el otro bloque, que sería instrucción sobre bautismos y imposición de manos. Lo tremendo ahí es que aparece la palabra bautismo, de sumergirse. Y entonces algunos creen que se refiere a los bautismos y se refiere solamente a los bautismos de los judíos. Y de imposición de manos, en este caso, a cuando ellos ponen la mano sobre el cordero, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Yo no estoy de acuerdo ahí. Yo puedo afirmar que si bien es cierto que bautismo se refiere a muchos bautismos que ven en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también hay muchos bautismos. Aparece por lo menos el bautismo de Juan, ¿se acuerdan? Aparece el bautismo con el Espíritu Santo. Aparece por lo menos en Hechos 19, dice que habían unas personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan. Usted puede encontrar más bautismos, aquí le voy a mencionar algunos. Muchos se bautizaban en agua, muchos se bautizaban en sangre, otros se bautizaban en fuego, otros se bautizaban por el Espíritu Santo, otros se bautizaban por los muertos inclusive. Era una creencia que había en todo ese tiempo y que fácilmente estaba dentro de aquellas personas que habían comenzado el Evangelio. Entonces fácilmente pues ellos estaban como enredados en eso. Entonces dice, ya dejemos esa doctrina de bautismos, por eso es plural. Y la Biblia registra entonces que los que creían eran bautizados. ¿Y cuántas veces se bautiza uno? Una vez. Ahora, la imposición de manos, también hay que decir que se hacía les imponían las manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo. En Hechos vemos varias veces eso. Se imponían las manos para recibir sanidad. En Santiago dice que llame a las oraciones de Elías y ponga las manos si alguno está enfermo. Se imponían las manos para ordenar a las personas para el servicio. La imposición de manos era de alguna manera como dar una autoridad o separar a unas personas para el servicio del Señor, más o menos es la idea. Entonces había mucha imposición de manos, y él también dice, dejemos ya esos rudimentos de imposición de manos, no nos vamos a quedar ahí. La iglesia entonces en nuestros días no practica la imposición de manos. Alguien se va a parar y va a decir, pero es que es bíblico. Sí, hermanos, los apóstoles imponían las manos, es verdad, y en algunas ocasiones se recibía el Espíritu Santo de esa manera. Se imponían las manos para la sanidad. Pero cuando uno lee historia del cristianismo, muy pronto dejaron de imponer las manos. La iglesia muy pronto, en el siglo II y III, dejaron de imponer las manos hasta nuestros días, hasta que salió otra vez el carismatismo a imponer manos. ¿Por qué lo dejaron? Porque el pueblo se volvió supersticioso. Es decir, ya no confiaban en Dios, sino que confiaban en el aceite que le echaban, confiaban en las manos que le ponía el presbítero o el anciano. Y eso, hermano, es ser fetichista, ser supersticioso, y por eso la iglesia, abandonemos esto mejor y dejémoslo así. Porque nuestra confianza debe estar solamente en Dios, no en las cosas. No, es que si no me unta con aceite, bueno, como yo le decía a los hermanos de Tuluá, a ustedes no se los había dicho, pero si usted es movido a eso, no, pero es usted. Yo aquí no enseño a ungir a nadie con aceite, aunque la Biblia dice que lo hacían, pero cuando yo estaba enfermo, muy enfermo, le pedí a mi esposa que me ungiera con aceite y me ungió. Pero es una situación mía, yo no enseño eso. Si usted lo quiere hacer, no hay ningún problema, hágalo. Pero yo no voy a decir que lo hagan acá todos. Es algo muy personal. ¿Por qué? Porque puede convertirse en... Una cosa es fe en Dios,
y usar un medio en este caso, porque la Biblia lo ha registrado, pero otra cosa es, como dicen por ahí, una cosa es la oración y otra cosa es Dios. Entonces mire cómo se usa, la fe tiene poder, o la oración tiene poder, o la fe le mueve la mano a Dios, la oración mueve la mano de Dios. Eso es mentira, la oración no mueve nada, ni tu fe mueve nada, ni tu oración tiene poder, el poder lo tiene Dios, no la oración. Tu fe no tiene poder, el poder lo tiene Dios, no tu fe. Esas son las cosas que por la gente desviarse, entonces nosotros tenemos que centrarnos y decir, entonces, y la iglesia temprano digo, todo esto no va, y dejaron de imponer manos. Entonces para nosotros pues no imponemos manos tampoco. La resurrección de los muertos, esto era una creencia judía. Recuérdese que habían dos grupos, y habían los fariseos que creían en la resurrección, y estaban los saduceos que no creían en la resurrección, y había polémicas por eso. Pero Jesús habló de la resurrección en Juan 11, 24 y 25, cuando el Señor le dice a Marta, tu hermano resucitará. Ella que dice, sí Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Miren que ellos creían en la resurrección. Pablo, sin ser cristiano y siendo judío, creía en la resurrección de los muertos. De hecho Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero se toma como una creencia, digamos, elemental de un discipulado para iniciar la fe cristiana. Paralelo a eso está el juicio venidero, por lo menos y ellos creían en el juicio venidero, y muchos textos, pero Hebreos 9:27, más adelante lo vamos a ver, pero que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, esta gente, tanto judíos como los cristianos, creían estas 6 doctrinas, estaban como mezcladas ahí. Entonces lo que está pasando acá es que son doctrinas de base, son doctrinas de fundamento. Y hermano, qué pena, pero yo he escuchado a muchas, yo no sé si es porque son flojos o son perezosos, pero inclusive sin conocer la Reforma, cuando yo estaba en otras iglesias, teníamos esos conflictos porque encontrábamos personas y líderes que querían ir a un seminario, o que de pronto vamos a hacer un seminario, vamos a proyectar acá, vamos a profundizar acá, vamos a hacer una clase para teología avanzada, y algunos decían, ¿y eso para qué? ¿Eso qué importa? Mire, con que sepamos orar y evangelizar, con eso es suficiente, vamos a evangelizar más bien. ¿Sabe cuál es el problema? Y yo lo vi y lo experimenté, porque yo fui a muchas misiones, a hacer obra misionera. Y hermano, qué fácil es ir a hacer obra misionera a los indios, o a tribus muy lejanas, o a iglesias donde no tienen pastor, y son personas que saben el ABC nomás, para que venga un pastor misionero que tampoco sabe mucho, y venga y alborote la víspera ahí con 2 o 3 cositas. Y eso yo lo pude ver. Es encontrar a evangelistas, a pastores, repitiendo lo mismo y diciendo lo mismo, al punto que uno pierde el sabor, y cuando se va a dar el culto, y ahí está el misionero, y uno va, pues ¿para qué estoy en esa reunión si lo que va a decir yo ya lo sé? O sea, es que, ¿qué problema? Está bien cuando la gente es nueva toda, pues hagámosle a la vez. Pero si es gente como ustedes, por lo menos que aquí, algunos ya tienen conmigo muchos años y saben dónde vamos, y que yo aparezca a repetir los mismos mensajes del año pasado, los mismos temas de hace 2 o 3 años que usted ya de pronto conoce un poquito, y usted va a decir, ay pastor, esto ya lo dijo, ahora me va a volver con lo mismo, hermano. No. Ese es el peligro que tenemos hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias, que dicen, ay, mira, que yo no me complico con doctrina, con teología, dejemos eso para los seminarios. ¿Saben cómo lo llaman? Dejemos eso para los cementerios. Así le dicen, cementerio bíblico, algunos. Mejor aquí vengamos y las 2 o 3 cositas que sabemos, orémoslas y trabajemos y hagamos. ¿A usted le parece práctico eso? Pero a Hebreos no. Porque Hebreos está diciendo, dejemos ya esos rudimentos. Mire, si usted tiene un conocimiento de Dios hasta ahora, y usted no ahonda en eso y no profundiza en eso, se vuelve un rudimento. Y usted va a tener que volver a dar vueltas allí. No, hermano. Y usted no va a poder crecer, porque recuerde que el punto para nosotros es crecer a la imagen de Cristo, ser como Cristo. Y la única manera para crecer y llegar a ser como Cristo, mi amado hermano, es yendo a doctrinas más avanzadas. Y seguir. El pastor no debe parar de estudiar. Yo no voy a parar, por la gracia de Dios, o si no estoy estudiando, me estoy leyendo 1, 2, 3 libros en el mes. Yo no puedo parar y ampliar la doctrina. Les he dicho a ustedes ayer, anoche fue, yo ya me acuerdo, a mediodía con mi esposa
después del almuerzo nos quedamos ahí como una hora, y hablando, y yo explicándole todo lo que estoy aprendiendo de esta teología, que me la quiero conseguir, de Joel Beeke, una teología que habla sistemática, pero muy buena, o sea, y estamos mirando el primer punto, que es Dios, solamente Dios, teología propia, Dios, ¿quién es Dios? Y está hablando de una manera que yo le decía a mi esposa, yo no sé si es porque como he visto ya, he visto tanto acerca de teología propia y he predicado como 3 o 4 veces de teología propia, no sé si es eso, que ahora cuando veo esta otra se me ha ampliado tanto, que yo mismo desconozco y digo, Dios mío, ¿quién eres tú, Señor? Y la dimensión a la cual uno puede llegar, y eso que estaría empezando, porque yo sé que si yo estudio a otro hombre de Dios, otro teólogo que vino y se paró y se leyó a Joel Beeke, y luego él fue y se leyó a otro, y luego se mete, y luego Dios le da más, él va a venir con algo más que lo va a asombrar a uno, porque hermanos, nunca terminaremos. Es más, le decía a mi esposa, y otra vez, no entiendo, pero dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, y uno puede tomarlo entonces de esta manera, o sea que yo voy a ir a la eternidad, y esa eternidad consiste en que yo voy a seguir conociendo a Jesús, y nunca terminaré de conocer quién es Dios, nunca, hermanos. Así que si en toda la eternidad voy a estar conociendo quién es Dios, y siempre me voy a asombrar como se asombran los ángeles de que Él es santo, santo, ¿qué nos pasa a nosotros para quedarnos con el ABC? ¿Qué nos pasa a nosotros para quedarnos con lo poquito que tenemos? Ah, no, ¿qué me pasa a mí para quedarme solamente con el culto del domingo, con el culto del jueves, si es que vengo? ¿Qué me pasa a mí que no soy capaz de ahondar un poquito? ¿Por qué? Porque me absorben las cosas del mundo, porque estoy demasiado ocupado. No. Juan Calvino dijo lo siguiente. Juan Calvino, mire lo que dijo, hablando sobre este tema. Tenemos los principios rudimentarios como fundamento, mas a este debe seguir inmediatamente la más elevada doctrina que ha de completar el edificio. Por lo tanto, los que permanecen en los primeros rudimentos actúan de la manera más irrazonable, porque no se proponen ningún fin, como si el constructor pusiera todo su esfuerzo en el fundamento y descuidara la construcción de la casa. Los cristianos, los regenerados, digámoslo así, que se quedaron en el ABC, que son flojos para una doctrina, que no quieren avanzar. No sé si usted está ahí, espero que no. Pastor, me mandó 8 lecciones, no, yo por ahí veré una. Son personas que creen que van a construir una casa y ya echaron el cimiento y con eso se van a tapar del sol y de la lluvia. No le paran bola, no le ponen cuidado que hay que construir paredes, que hay que construir columnas, vigas, que hay que pensar en la plancha o en el techo que le vaya a echar, y que hay que hacer todo y que hay que seguir. Y aún usted construye una casa y sí que tiene que seguir cambiando cosas. Y ya usted la va a remodelar, la va a mejorar, la va a echar más para arriba, se va a ampliar, va a hacer todo lo que quiera. Así es la vida cristiana, hermano. Pero tenemos un fundamento. Y termino con la declaración de determinación del versículo 3. Versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pareciera contradictorio. Allá dice, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. No echemos otra vez el fundamento. Y ya habló cuál es el fundamento, y esas 6 doctrinas. ¿Para qué vamos a volver a eso? Y ya pasamos por ahí. Sin embargo, dice el verso 3, y esto haremos, y obviamente aquí a más de un teólogo ha confundido a qué se refiere. Si se refiere que va a seguir hablando de Melquisedec, bueno, más adelante va a hablar de él, o si se refiere a que va a ser otra vez el fundamento. Yo prefiero quedarme ahí, y creo que lo que está diciendo es, y esto haremos, es decir, podemos echar otra vez ese mismo fundamento, es decir, podemos volver al arrepentimiento si Dios en verdad lo permite. Porque como lo dijo Pedro y como lo dijo Jesús, el repetir las cosas son necesarias. Mire lo que dice Filipenses 3:1. El repetir las cosas son necesarias, son edificantes. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, repetir una doctrina es seguro para la iglesia. O el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12. Pero estos,
Perdón. Es primera, ¿sí o no? Sí. Ah, 1.12. Está leyendo 2.12. Sí. 1.12, perdón, está leyendo 2. 1.12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él dice, yo no voy a dejar de repetirles, de decirles las mismas cosas, aunque ustedes las sepan. Entonces, otra vez, dejar los rudimentos de Cristo no es abandonar esas doctrinas, porque el versículo 3, que ya lo estamos viendo claramente, dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Él pone a Dios, o sea, si Dios quiere repetir, lo repetimos. ¿Y por qué lo vamos a repetir? Porque otra vez la iglesia debe estar entrando gente nueva. Y si está entrando gente nueva, hay que volver a repetir, o de pronto porque muchos no tienen la misma capacidad y algunos retienen, otros no retienen, y hay que volver. Y además porque el volver a esa doctrina o a esos fundamentos nos va a ayudar a construir mucho mejor el edificio a donde vamos nosotros. Entonces, abandonar, como lo dije al comienzo, o dejar, no es que no se va a volver a eso, sino que va a haber un momento donde se va a venir y hay que volver, como lo dice Pedro, y está bien, yo aquí lo hago, volvemos una y otra vez, pero la idea es no quedarnos ahí, sino entender que hay que proseguir, porque hay que llegar a la perfección, en este caso a la madurez. Entonces, mis amados hermanos, esta es la única manera, y yo concluyo acá diciendo, la madurez espiritual se consigue dejando y avanzando. La madurez espiritual se consigue dejando y avanzando, es decir, hay que dejar algo que me está haciendo peso, que me está estorbando, y tengo que avanzar. Y pues voy a leerlo, ya que, y con esto termino, Hebreos 12:2, creo que es un cala. El 1 es Hebreos 12:1. Por tanto nosotros, después de que habla de todos los hombres de fe y lo que ellos hicieron, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En eso consiste, mi amado hermano, la madurez espiritual. La madurez espiritual consiste en comprender que hay cosas que me están pesando y que me están reteniendo y que no me dejan avanzar, y tengo que resolver eso antes de pretender avanzar. Si usted quiere avanzar y crecer espiritualmente, pero usted no deja algo, no es posible. Lo primero es dejar, hay que hacer una evaluación, y nos va a tocar esta semana evaluar qué es lo que impide que yo solo tengo 5 minutos de oración cuando debería tener 15 o 20 o una hora. ¿Qué es lo que impide que yo no puedo leer la palabra más de 5 minutos y me duermo? Entonces estoy mal porque estoy leyendo la palabra en un horario donde me duermo. Pues entonces busque leerlo en un horario donde esté despierto, donde tenga toda la atención. Entonces hay que comenzar a evaluar nuestra condición. ¿Dónde estamos? Hermano, lo mejor es la madrugada. Lo mejor es recibir ese aire fresquito de la madrugada, que no salga el sol todavía y usted ya pueda recibir espiritualmente. Mire, mi esposa lo sabe, yo me siento 5:30 en ese computador hasta el desayuno, que son entre de las 8 más o menos, ¿sí? Yo tengo por lo menos 2 horas ahí, y es donde estoy más fresco y donde más aprendo y donde más avanzo, me rinde más. Es decir, puedo sacar hasta un mensaje ahí en esas 2 horas. Pero si yo lo hago en otro tiempo donde de pronto están entrando, saliendo por acá, donde hay más bulla, y además el sol, además ya estoy cansado del día, por eso yo no lo hago por la noche. Yo sé que hay otros que estudian por la noche, y por eso se acuestan 11 de la mañana, 12 de la mañana, porque están estudiando, hermano. Yo hace rato dejé eso, porque yo a las 10, a las 11 estaba yo cabeceando, quería ir a dormirme, o ponerme a orar a esa hora, o ponerme a leer la Biblia a esa hora. A mí me da sueño. Entonces más bien yo digo, no, más bien yo me voy y me acuesto y mañana me levanto fresquito y mejor, ¿sí o no? Entonces hay que corregir, hay que mirar cómo se corrigen cosas. ¿Por qué esto, mis amados hermanos? Porque para dentro de 8 días sigue algo muy duro. Hebreos 6, 4 hasta el 9 es el texto más controversial que existe en el cristianismo. Me le adelanto. Por eso los arminianos y muchos por ahí dicen que la salvación se pierde, porque es un texto que pareciera que eso es lo que dice. Pero a nosotros tener claro que hay unos inmaduros, y sobre todo que hay gente que no es regenerada, entonces vamos a entender que esos textos no hablan de que la salvación se pierda, sino de la apostasía. Y eso lo vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Qué es la apostasía y por qué la apostasía? Amén. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar para terminar.